¿Alguna vez te has imaginado a un profeta unido en matrimonio con una mujer de la calle? En este vídeo, vamos a explorar la impactante historia de Oseas, un hombre de fe inquebrantable que vivió una experiencia impensable, desafiando toda lógica y enseñándonos una lección de amor y redención que desafía nuestro entendimiento. Descubre cómo este drama bíblico ancestral puede transformar tu percepción sobre el perdón y la fidelidad. Te sorprenderás con las acciones de Oseas hacia su esposa infiel y lo que esto revela sobre el poder del amor genuino. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios ocultos en esta fascinante historia. ¿Por qué Dios ordenó a Oseas casarse con una mujer de la calle? La historia de Oseas, un profeta de Dios en la Biblia, sigue siendo tan sorprendente hoy como lo fue en su tiempo. Según se relata en Oseas 1:1 en la Biblia, Dios habló a Oseas, hijo de Beri, durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en el tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En ese momento, Dios le dio a Oseas una orden extraordinaria: ve y cásate con una mujer de vida disoluta y ten hijos con ella, porque la tierra se ha entregado a la prostitución al apartarse del Señor. Para comprender mejor esta narrativa, es esencial conocer el contexto social de esa época histórica. Fue un periodo marcado por la paz y la prosperidad, pero también por la corrupción moral y espiritual. Oseas no era un profeta común, era el primero de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su predicación ocurrió en un momento de reino dividido, después de las eras de David y Salomón, cuando el pueblo de Dios se dividió en dos naciones tras una guerra civil. Oseas profetizó durante mucho tiempo, especialmente durante el reinado de Jeroboam II, cuando Israel experimentó un nivel sin precedentes de independencia y riqueza. Sin embargo, a medida que Israel prosperaba, su moralidad se deterioraba. Surgió una cultura de corrupción y degradación moral, y el pueblo empezó a atribuir los logros que eran hechos de Dios a Baal y a adorar dioses paganos. La infidelidad e idolatría de Israel eran vistas por el Señor como una especie de adulterio espiritual, y la nación se alejó de las enseñanzas divinas. Los israelitas rompieron su alianza con Dios, buscando alianzas con otras naciones y sumergiéndose en la corrupción y la injusticia. Aunque estos eventos ocurrieron hace más de 2700 años, las similitudes con la sociedad actual son notables. La historia de Oseas nos hace reflexionar sobre la lealtad, la fe y las consecuencias del alejamiento de los principios divinos. Oseas, con su misión inusual, nos invita a considerar cómo la riqueza y el éxito pueden influir en los valores morales de una sociedad. Su matrimonio con una mujer de la calle simboliza la infidelidad de Israel hacia Dios y el dolor que causa al Señor cuando sus hijos lo abandonan por otros dioses. Oseas se casó con Gomer, una mujer crónicamente infiel, y Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos que hablaban del juicio del Señor sobre Israel. Esta historia nos recuerda la importancia de la fidelidad y la obediencia a Dios, incluso en medio de la adversidad y la tentación. Oseas obedeció a la orden de Dios y contrajo matrimonio con Gomer, y pronto tuvieron un hijo. Dios le indicó a Oseas que nombrara al niño Jezreel, lo cual tenía un significado particular en hebreo. Esta directiva exigente fue impactante. Gomer no abandonó su trabajo como prostituta después de casarse con Oseas, como se hará evidente más adelante. Oseas no pudo rescatar a Gomer de su vida anterior mediante el amor y la bondad, como quizás esperaba. Es probable que ella diera indicios de compromiso al principio, pero con el tiempo, volvió a la prostitución, quizás por aburrimiento, negligencia o necesidad. Lamentablemente, compartimos razones similares e injustificables para nuestra idolatría cuando preferimos a otros dioses sobre el Señor. Históricamente, la prostitución ha sido considerada una de las profesiones más antiguas y comunes para ganar dinero, aunque la Biblia la señala como un pecado. Oseas vivió situaciones desastrosas que Dios utilizó para llamar su atención y la de otros. Un desastre natural ocurrió, lo que generó desconcierto en su comunidad, cuestionando la autenticidad de su matrimonio. Sin embargo, Dios había instruido a Oseas a casarse con Gomer, una mujer de la noche, como un símbolo de la relación entre Israel y Dios. Oseas fue enviado como el profeta de la última oportunidad para Israel, advirtiéndoles sobre las consecuencias de su infidelidad. Gomer dio a luz a una hija, y Dios instruyó a Oseas a llamarla Lo-Ruhamah,
indicando la falta de misericordia para con Israel. Luego, tuvieron un hijo, al que llamaron Lo-ammi, significando no mi pueblo, recordando el distanciamiento entre Israel y Dios. La historia de Oseas es una metáfora del adulterio espiritual del pueblo de Israel y su abandono de Dios. A pesar de las advertencias de juicio, Dios promete un futuro de bendición y prosperidad para aquellos que se vuelvan a Él. En Oseas 1:10, se habla de la multiplicación del pueblo de Israel, mostrando la fidelidad y el amor eterno de Dios hacia su pueblo. Entonces, los descendientes de Judá y los descendientes de Israel deberían unirse y elegir un solo líder para ellos mismos. Sería un día grande y glorioso para los amados hijos del Dios vivo. Esta tragedia matrimonial en la vida del profeta Oseas sirve como telón de fondo para que Dios enseñe una lección tremenda sobre su amor por su pueblo. Dios nos ama con un amor infinito. Oseas vivió una vida de profunda tristeza, con días sin sol y noches sin sueño, debido a la infidelidad de su esposa Gomer, quien estaba planeando regresar a su antigua vida. Muchas personas tienen la idea equivocada de que desviarse del Señor no es un gran problema. Pero la historia de la vida de Gomer después de dejar la casa de Oseas revela que es más desafiante de lo que ella podría haber imaginado. Para ayudar a su madre, Oseas hizo un llamado directo a sus hijos. Observemos la dolorosa partida de Gomer en Oseas 2:5, porque su madre ha cometido prostitución. Aquella que los concibió actuó vergonzosamente. La caída de Gomer marcó el inicio de sus problemas cuando volvió a su vida de prostitución. Todo parecía ir bien al principio, pero luego descubrió que estaba siguiendo un camino equivocado. Oseas luchaba contra Gomer en cada paso, así como Dios lucha contra sus hijos errantes en cada paso. A medida que la situación de Gomer empeoraba, decidió volver a su primer marido. En Oseas 3, el Señor le dijo a Oseas que amara a una mujer amada por su esposo, a pesar de cometer adulterio. Oseas prefigura a Jesucristo, quien perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a la mujer sorprendida en adulterio. El libro profético nos habla del amor de Dios, que es eterno y duradero. A diferencia del amor humano, que puede retractarse, Dios nunca deja de amarnos y valorarnos. A través de la vida de Oseas y su esposa Gomer, Dios enseñó una lección a toda la nación sobre su perdón y su amor inquebrantable. Según la observación de un comentarista, su cariño por ella era una hermosa combinación de ternura amorosa y juicio severo. Es difícil para mí imaginar un enfoque más dramático para transmitir la profundidad del amor de Dios por nosotros y cómo nos rescata de nuestra infidelidad hacia Él. Si un esposo perdona a una esposa adúltera y la lleva de regreso a su hogar, eso no es un acto sencillo. ¿Qué dice la Biblia sobre el adulterio? La palabra adulterio está etimológicamente relacionada con la palabra adulterar, que significa degradar algo añadiendo otra sustancia. El adulterio es la corrupción del matrimonio al añadir una tercera persona. Una relación adúltera es aquella que una persona casada persigue voluntariamente con alguien que no es su cónyuge, lo cual es una desviación de su compromiso con Dios. La propia Biblia comienza con un gran matrimonio, Génesis 2:24, por esta razón. Un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en uno solo. Oseas podría haber juzgado severamente a su esposa bajo la ley de la antigua alianza, donde la pena por el adulterio era la muerte, Levítico 8:10. Es importante notar que la pena era la misma para ambos involucrados. No había un doble estándar que permitiera desviaciones. A veces, las personas olvidan su primer amor y, al hacerlo, se vuelven adúlteras. Los proverbios también describen el carácter de un adúltero. Proverbios 7:22-23 dice, de repente la sigue como el buey al matadero, como el ciervo que va a la trampa hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como el pájaro que se apresura hacia la trampa, sin saber que va contra su vida. La historia de Oseas y Gomer es un poderoso recordatorio del amor fuerte e inagotable de Dios por su pueblo de la alianza. Aunque el castigo bajo la ley del Antiguo Testamento para el adulterio parecía severo, las consecuencias espirituales son aún más graves. La historia de Oseas y Gomer es una imagen inolvidable del amor de Dios. La Biblia está llena de oportunidades para expresar gratitud por el amor constante del Señor. Romanos 8:38-39 nos recuerda que nada puede separarnos del amor ilimitado de Dios que está en
Cristo Jesús. Desde el principio de los tiempos, los destinatarios de su gracia siempre han sido pecadores propensos a desviarse del camino correcto. Oseas 2, 19-20 nos habla del compromiso eterno del Señor con su pueblo. Aunque es difícil, debemos ver en Gomer un reflejo de nosotros mismos y recordar que Dios es capaz de perdonar incluso la inmoralidad más grave. La Biblia registra el empleo de una meretriz llamada Rahab para avanzar en la ejecución de su plan. Debido a su obediencia, ella y su familia pudieron recibir recompensas y bendiciones. En el Nuevo Testamento, una mujer con reputación de inmoral y pecadora encontró una oportunidad para asistir a Jesús mientras estaba alojado en la casa de un fariseo. Reconoció a Cristo por quien es y luego le presentó un frasco costoso de perfume como obsequio. La mujer sollozaba al expresar su arrepentimiento y tristeza ante Jesús. Acto seguido, derramó perfume en sus pies y los secó con sus cabellos. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por aceptar este gesto de amor de la mujer inmoral, él los reprendió y aceptó su adoración por su fe. Cristo perdonó todos sus pecados y ella fue recibida en su reino. Para que Oseas comprendiera las emociones que Dios siente, Dios lo sometió a una experiencia verdaderamente única. A menudo, Dios prepara a un profeta a través de sus relaciones o la falta de ellas. Le dijo a Jeremías que no se casara porque tendría que transmitir a Judá que Dios también está ahora solo. Siendo soltero, Jeremías experimentó el vacío que Dios sintió cuando Israel estuvo ausente de su vida. A Ezequiel se le informó que su esposa moriría pero que no debería llorar por ella para mostrar a Judá que Dios también había sufrido la pérdida de su esposa. De manera similar, Dios enseñó a Oseas cómo se sentía al seguir algunas instrucciones peculiares con su situación matrimonial. Oseas la encontró, la llevó a casa, la cortejó y comenzó de nuevo con ella como su esposa. Observa la siguiente frase: ella no tenía idea de que yo le había dado granos, vino nuevo y aceite. Ella asumió que todo provenía de sus amantes, sin embargo, sus bendiciones eran de hecho de Dios canalizadas a través de Oseas. Es interesante notar que las últimas palabras de Dios en Oseas son un llamado emocional muy tierno, esperando que Israel se arrepienta y permita que Él aplaque el juicio que debe ejecutar. Primero debemos reconocer que Oseas no tuvo éxito en reconciliar a Israel con Dios. Sus mensajes fueron ignorados y Dios se vio obligado a juzgar al pueblo como había prometido. Asiria los derrotó y los exilió en 721 a.C., nunca más para regresar. Así concluimos la asombrosa travesía de Oseas y Gomer, una historia de amor, traición y redención que desafía el tiempo. Pero espera, esta es solo una de las muchas historias fascinantes que exploramos aquí. Si te ha impresionado lo que has descubierto hoy, imagina lo que más puedes aprender y sentir con nuestros otros videos. No pierdas la oportunidad de sumergirte en más narrativas sorprendentes e ideas poderosas. Si te gustó este video, deja tu like. Comenta tus reflexiones o preguntas y compártelo con amigos y familiares. Vamos a difundir juntos estas valiosas lecciones. Y claro, si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, que prometen revolucionar tu manera de ver el mundo. Gracias por estar con nosotros hoy y recuerda, cada video es una nueva puerta al conocimiento e inspiración. Hasta la próxima.